Buenos días, gente. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo han pasado? Gente linda de la radio de Impacto Jesús. Muy buenos días. Vamos a expresar gratitud en la oración y también a pedir a nuestro Dios su presencia, su espíritu, su orientación. Dios eterno, creador de los cielos y la tierra, y también nuestro Padre. Gracias porque en esta mañana podemos disfrutar con tu iglesia de la radio de Impacto Jesús un mensaje maravilloso de tu palabra que trae crecimiento, que trae esperanza, que trae fe, que trae, Señor, esa fe que produce la salvación, la justificación y la redención del ser humano. Gracias porque nos das esta oportunidad nuevamente. Cada mañana expresaremos esa gratitud, porque habrá tiempo en que no se nos permitirá hablar más de ti y predicar el Evangelio. Así que cada mañana, cuando tenemos la posibilidad de hacerlo, lo hacemos agradeciéndote de todo corazón todavía esta libertad que disfrutamos. Por favor, cuida de tu iglesia, cuida de cada oyente, de cada familia, de cada niño, de cada adolescente, de cada joven, de cada adulto, de cada anciano, de cada papá, de cada mamá. Y Señor, que ellos puedan experimentar en este plan de salvación que tú ofreces al ser humano, la verdad que salva. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, gente, habíamos quedado en el capítulo 3, versículo 17, y allí nos habíamos extendido. Solo a modo de introducción, vamos a recordarlo, a repasarlo con rapidez para continuar con el material que tenemos para hoy. Capítulo 3, versículo 17 dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y entonces habíamos estado hablando de algunas puntuaciones de diferentes teólogos para la correcta interpretación de este texto. Si alguno destruye, ¿qué cosa habíamos dicho? El templo de Dios, la iglesia de Dios. ¿Cómo podemos destruir la iglesia de Dios? Bueno, Pablo le estaba hablando a la iglesia de Corinto por las situaciones que vivían en forma interna, por las peleas, por las desavenencias, por los grupos que se habían formado con diferentes liderazgos, y esto estaba dividiendo toda la iglesia, y entonces estaba rompiendo la unidad de la iglesia. ¿Por qué razón Pablo les habla de esta manera? ¿Qué argumento expresa Pablo para que esto no suceda? Les dice San Pablo, el pastor Pablo, amando a su iglesia, les dice: porque vosotros sois el templo de Dios, y si estas cosas hacen ustedes, si intentan destruir el templo, intentan destruir la iglesia, intentan destruir la unidad de la iglesia, entonces Dios lo destruirá a él. Es muy fuerte esto, lo habíamos hablado, lo habíamos puntualizado, y realmente es impactante ver cómo Pablo avanza con esta idea, la característica de la disciplina de Dios, ¿no? Dios lo destruirá a él, punto. No es que Dios nos ama a todos, pero no pasa nada con Dios. Sí pasa, y pasará si no obedecemos, si no andamos en sus caminos, si no obedecemos su palabra, si no andamos en su ley. Llegará el momento, como leíamos hace unos días atrás, llegará el día, como decía Pablo, ¿sí? Y entonces en ese día vamos a tener que vivir las consecuencias que no quisiéramos vivir. Y entonces habíamos visto
tres expositores de este tema y decíamos el comentario bíblico, los que por su palabra o ejemplo, derriban lo que Dios ha edificado, son catalogados como dignos del más severo castigo. Por su palabra o por su ejemplo. Dicen que son cristianos, pero viven con la droga. Dicen que son cristianos, pero viven con la fornicación. Dicen que son cristianos, pero viven en adulterio. Dicen que son cristianos, pero roban. Dicen que son cristianos, pero mienten. ¿Sí? Dicen que son cristianos, pero son idólatras. Entonces, el que destruye el templo de Dios, la iglesia de Dios, dice, son dignos del más severo castigo. Se encargará Dios de hacer esa tarea. MacDonald, habíamos dicho, considerando las falsas enseñanzas de los falsos pastores. Esto, dice MacDonald, significa que si alguno entra en una iglesia local, como por ejemplo la iglesia de Corinto, y destruye su testimonio, Dios le destruirá a él. Cada iglesia debe dar su testimonio. Así como la iglesia adventista del séptimo día, aquí en Jardín América, debe dar su testimonio, su buen testimonio, un testimonio de fe, un testimonio de confianza, un testimonio de credibilidad, un testimonio de responsabilidad, un testimonio de honradez. Debe dar un buen testimonio. Entonces, si alguno entra en la iglesia adventista y destruye ese testimonio que la iglesia local está dando a la comunidad, Dios le destruirá a él. Y eso pasa con cada congregación cristiana. Aquí en Jardín América, estamos hablando de nosotros y de nuestros alrededores, ¿verdad? En cada congregación cristiana, cada iglesia, cada congregación se ocupa en mantener un buen testimonio para la comunidad. Si alguien destruye ese testimonio, entonces evidentemente Dios le destruirá a él. Entonces, el último que habíamos estado leyendo, Matthew Henry, dice: si alguno profana o corrompe el santuario de Dios, su iglesia, ¿sí?, al tal le impondrá Dios un severo castigo. Más o menos la misma idea que los adventistas, un severo castigo. Y la iglesia local constituye, dice Matthew Henry, el santuario del Espíritu. El santuario del Espíritu, de la misma forma que constituyen el cuerpo de Cristo. Y entonces habíamos terminado rápidamente con una reflexión para pensar de qué manera podemos estar nosotros destruyendo o construyendo la iglesia de Dios. Y entonces pasamos rápidamente, mis amados, al versículo 18 en adelante. Vamos a leerlos como siempre y luego nos vamos a meter en el capítulo 4. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante y así llegará a ser verdaderamente sabio. La sabiduría de este mundo es insensatez ante Dios. Como está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, Apolos, o el mundo, la vida o la muerte, lo presente o lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Muy bien, vamos a tratar de ir comprendiendo estas declaraciones del pastor Pablo para con su iglesia. A partir del versículo 18 comenzamos a ver la advertencia del apóstol y pastor Pablo a su iglesia. La advertencia es: nadie se engañe a sí mismo. Tendemos por naturaleza a engañarnos a nosotros mismos, a autoengañarnos.
que somos buenas personas, que todo lo hacemos correctamente, que no tenemos problemas con nadie, que el problema no lo tengo yo, lo tiene el otro. Y ese autoengaño también lo podemos tener en la vida espiritual. Y pensamos que son buenas personas, que son buenos cristianos, pero en realidad, si hacemos un análisis y permitimos que el Espíritu del Señor nos hable, podemos llegar a reconocer que no es tan así. Por eso el apóstol comienza con esta advertencia: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante y así llegará a ser verdaderamente sabio. Sabio de este mundo. Si alguien cree ser sabio realmente en las cosas del mundo, en realidad es un ignorante, porque las cosas del mundo no tienen nada que ver con las cosas de Dios y son realmente necedad, diría el apóstol Pablo, ¿verdad? Y el evangelio, que es locura, es lo que esa persona sabia rechaza. Entonces el versículo 19 nos dice: la sabiduría de este mundo es insensatez con Dios, es necedad para con Dios, es insensatez para con Dios. No nos preocupemos por ser sabios según el mundo, o sea, tenemos que ocuparnos en capacitarnos, ocuparnos en prepararnos, ocuparnos en ser buenos profesionales, pero no con la sabiduría del mundo, pensando que todo lo sabemos, que todo lo dominamos, sino según la sabiduría de Dios. Versículo 19 nos preguntamos, y Pablo responde aquí: ¿por qué es insensatez para con Dios? El apóstol San Pablo está citando aquí un pensamiento del libro de Job. En el libro de Job, en el capítulo 5, en el versículo 13, aparece esta idea y este pensamiento que Pablo toma del Antiguo Testamento, de la Biblia que Pablo tenía en su tiempo, de las escrituras de su tiempo, y entonces trae a colación el libro de Job, capítulo 5, versículo 13. Y ahora en el 20 dice: y otra vez, o sea, otra lectura bíblica, ¿sí? Él prende, en el 19 dice: él prende a los sabios en la astucia de ellos. Mencionamos allí que estamos con el libro de Job, en el capítulo 5, versículo 13. Allí el apóstol dice, leyendo el texto atrapa a los sabios en su propia astucia y frustra los planes de los perversos. Y en el versículo siguiente, el apóstol dice: y otra vez, es decir, en otra parte de la escritura, dice el apóstol: el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son vanos. Y entonces ahora él está citando una declaración del Salmo 94, versículo 11. En el Salmo 94, versículo 11, nosotros encontramos la siguiente declaración. Dice la palabra de Dios: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. El apóstol lo traduce acá diciendo: el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son vanos, vanidad, vanos, algo que no tiene valor, que no tiene sentido. Puede ser que mucha gente corra tras las vanidades de la vida, ¿sí? Pero pronto se la llevará el agua. Seguimos, mis queridos, avanzamos. Versículo 21, dice el apóstol: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. El apóstol está apuntando directamente, metiendo el dedo en la llaga, en la problemática que tenían en la iglesia de Corinto. Dice el apóstol: muchachos,
ninguno se gloríe en los hombres. ¿Cuál era el gran problema que había surgido allí? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. Pablo le dice, muchachos, por favor, ninguno se gloríe en los hombres. Pablo le dice, ¿entendieron esto? No se gloríen en ningún hombre, ni en Pablo, ni en Pedro, ni en Apolos. No hay razón para ensalzar al instrumento humano, porque todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios. Nosotros tenemos que lograr entender, captar que todo proviene de Dios. Nada es mérito humano. En las cosas espirituales, nada es un logro de nuestras capacidades. Todo es de Dios. Si descubrimos un texto, si lo podemos analizar, si lo podemos comprender, no se debe a nuestra inteligencia, que somos muy inteligentes. Se debe específicamente a que Dios está obrando en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando alabamos mucho la capacidad, la inteligencia de alguien, de cualquier persona, adulto, niño, adolescente, joven, abuelo, no estamos obrando con sabiduría de Dios. Estamos hablando conforme a las costumbres de los hombres. Es muy capaz, es muy inteligente, se da cuenta. No. Eso en el mundo espiritual no deberíamos trabajar así. No deberíamos trabajar así. En el mundo espiritual deberíamos decir, qué bueno que el Señor te está ayudando, que el Espíritu de Dios está abriendo tu mente, que el Espíritu de Dios te está capacitando para entender, el Espíritu de Dios te está habilitando para discernir estas cosas y resaltar que lo que está sucediendo es mérito de Dios, es obra de Dios y no del ser humano, porque de lo contrario podríamos estar generando sin la intención de hacerlo, pero el corazón humano es pecaminoso y tiende a exaltarse y a enorgullecerse, y entonces llegar a que esa persona se convence de decir, lo logro porque soy inteligente, lo logro porque soy muy capaz. No, lo logras porque Dios te lo está revelando, lo logras porque Dios te lo está mostrando, porque Dios te lo está enseñando, y eso es fundamental. Entonces el apóstol le dice, no hay razón para ensalzar al instrumento humano. ¿Tienes un buen pastor? ¿Tienes un buen ministro? ¿Tienes un buen predicador? ¿Tienes un buen maestro de música? ¿Tienes un buen maestro en el área de la oración, en la enseñanza de la palabra? Bien, anímalo recordándole y diciéndole qué bueno que el Señor te está usando con poder. Qué bueno que le estás permitiendo al Señor en los instrumentos musicales, en las alabanzas, en los nuevos cantos que son espirituales, con buena música. Qué bueno que el Señor te está usando en la enseñanza, cuando vemos que se aportan cosas lindas. Y qué bueno cómo el Señor está abriendo tu mente para recibir la revelación que Dios te está dando. Siempre resaltando que la obra es de Dios y no por las capacidades del instrumento de barro, el instrumento humano. Pablo les dice a ellos, todo es vuestro, hablando de la situación de lo que Pablo viene hablando, ¿sí? Así que ninguno se gloría en los hombres que habían estado trabajando, los hombres de los cuales ellos habían hecho grupos y considerándolos diferentes líderes. Y Pablo le dice, porque todo es vuestro. Sea Pablo, Apolos o Pedro o Cefas, todo es vuestro. Todo es de Dios para vosotros. Esa es la idea, ¿verdad? Todo es dado a vosotros por Dios. No es bueno generar estas divisiones.
todos nosotros somos vuestros, dice Pablo, enviados por Dios. Solo vinimos para ministrarlos, solo vinimos para servirles, y cada uno de nosotros con sus diferentes dioses. ¿Se acuerdan en el versículo 3? Ahí en la misma página, quizás lo tengas o dando vuelta la hoja hacia atrás. Nosotros somos servidores por medio de los cuales habéis creído. 3:5. Somos servidores vuestros, mandados, enviados por Dios. ¿Se acuerdan en el versículo 9? Dice, nosotros somos colaboradores de Dios para con la iglesia de Dios. Así que, muchachos, no pierdan esta idea, no se desorienten con estas cosas, les dice el apóstol Pablo. Solo vinimos para ministrarlos, y cada uno de nosotros, con los diferentes dones que tenemos, hemos venido para exaltar el nombre de Dios, predicar a Jesucristo y a este crucificado y a este resucitado. Era el único objetivo, el único plan. La misión del Evangelio es que el hombre desaparezca y aparezca Jesucristo. Esa declaración preciosísima, impresionante del predicador, del gran evangelista Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que Él crezca y que yo desaparezca. ¿Sí? Y ese es el pensamiento correcto de cualquier ministro verdadero de Dios, sin exaltarse, sin gloriarse, sino exaltando y alabando al Señor. Versículo 22. Ahora Pablo va un poco más allá todavía, ¿no? Sea Pablo, Apolos o Cefas, o sea el mundo, la vida y la muerte, sea lo presente o lo porvenir, todo es vuestro. 23. Y vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Pablo hace una cadena espectacular acá, impresionante, y se entusiasma, ¿no?, con la predicación, con la exposición, con la enseñanza. Todo es vuestro. ¿Qué todo? Bueno, Pablo dice, el mundo, la vida o la muerte, el presente o el futuro, todo es vuestro. Seguramente muchos de los corintios que no eran maduros espirituales, que eran bebés espirituales como podemos tener hoy en nuestro programa, escuchando esto, se pueden preguntar, ¿y cómo es esto? ¿Cómo es esto que el mundo y la vida o la muerte o el presente o el futuro, cómo es esto que todo es nuestro? Bueno, Pablo le dice, porque todo es de Dios, el único Señor de la creación y de la vida. Y entonces, si todo es de Dios, y si tú y yo somos sus hijos, entonces, Pablo le dice, entonces todo es vuestro, todo es nuestro, fue hecho para nosotros y volverá a ser nuestro. El mundo, sí. La vida o la muerte, sí, claro, solo por nuestra decisión. Tu decisión y mi decisión es lo único que determina que la vida o la muerte sea mía. Y yo decido por Cristo como mi Señor y mi Salvador. Entonces la vida eterna es mía. Si yo decido rechazar el mensaje de amor, de salvación, de fe, de esperanza, entonces la muerte es mía, ¿sí? Y el presente y el futuro están determinados por mi decisión presente. El futuro depende de mi decisión presente. ¿Qué voy a decidir yo hoy? ¿Qué decidirás tú en relación a Jesús y a su palabra? Por eso, el apóstol en la carta a los Filipenses, vamos a leer
rápidamente la carta a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 21. Capítulo 1, versículo 21. El apóstol San Pablo, el pastor San Pablo, tenía esta idea metida en su cabeza y en su corazón. Filipenses 1, 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivo, vivo para Cristo. Y si muero, muero en Cristo. Entonces es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Bueno, porque ya no estaré sufriendo más, padeciendo más, luchando más, que me apedreen, que me corran, que me azoten. No tendré más esos problemas y estaré en Cristo esperando el retorno del Señor. ¿Para qué? Como dice el apóstol Pablo, para que cuando venga el Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero. Impresionante, impresionante la enseñanza del pastor Pablo, era tremenda. Y entonces, al versículo 23, y cerramos el capítulo y nos metemos en el último bloque. 23, vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. ¡Wow! Amén, Señor. Nosotros de Cristo y Cristo de Dios. Solo somos propiedad de Cristo, de Dios. No somos propiedad de ningún ser humano. Vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Hacemos la pausa y entramos en el último bloque. Bueno, gente linda, nos metemos en el capítulo 4. Vamos avanzando de una manera espectacular con la enseñanza de Pablo en su primera carta. Todo este preámbulo que está haciendo Pablo de hablar, de considerar, de dejar las cosas en claras antes de meterse en ciertos temas que han hecho las consultas. Esta carta ahora comienza a abrirse a partir del capítulo 4, del capítulo 5, comienza a abrirse en las respuestas del pastor Pablo a la iglesia de Corinto en una temática muy variada. Seguramente ustedes, si tomaron notas de las perlitas en la introducción, se mencionan 8 puntos básicos para las inquietudes de la iglesia para Pablo, para que Pablo vaya contestando. Y entonces ahora nos metemos en el capítulo 4, el ministerio de los apóstoles. ¿Sí? Pablo entra ahora a argumentar lo que él significa para esa iglesia. Él es el pastor fundador de la iglesia, es el responsable de las enseñanzas básicas de la iglesia cuando Pablo estuvo con ellos 1 año y medio. Así que en este capítulo comenzamos a acercarnos a ver lo que, dónde radica Pablo, dónde les recuerda a Pablo que está su autoridad para el desarrollo de lo que va a plantear, de lo que va a presentar posteriormente. 4:1 en adelante. Por tanto, que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea aliado fiel. En cuanto a mí, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo mismo me juzgo. Aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas
y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces, cada uno recibirá su alabanza. Vamos a ver si podemos llegar hasta este versículo, este primer bloque. Vamos a ver, porque hay cosas muy importantes para compartir, hay detalles muy interesantes que enriquecen nuestra comprensión de la carta de Pablo y de sus escritos inspirados por el Señor Jesús. Versículo 1. Comenzamos, por tanto, que los hombres nos consideren, ustedes, los hombres, la iglesia de Cristo. Pablo está hablando a la iglesia de Cristo, ahora en Corinto. Que los hombres nos consideren como ¿qué? Como servidores de Cristo. Que no nos tomen por dioses, por semidioses, ¿sí? Solo somos servidores de Cristo. Podemos traducirlo de otra manera. La palabra original que tenemos aquí, podemos traducirla como los asistentes de Cristo, como los administradores de Cristo, como los mayordomos de Cristo. ¿De qué cosa? Pablo les dice, somos servidores de Cristo y administradores, servidores de Cristo y administradores, ¿sí? Mayordomos de los misterios de Dios. Ya hemos hablado mucho sobre este tema de los misterios. El misterio de Dios es, ¿recuerdan mis amados? El misterio de Dios es el Evangelio que había sido revelado desde antes, dice Pedro, desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Dios había visto por anticipado las cosas que iban a suceder y había ya establecido el plan de salvación. Los misterios que estaban ocultos hasta que llegó el tiempo de que se los revelara. ¿Sí? El plan de salvación, el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Revelado para salvación. Tenemos aquí una palabra muy interesante, que son los administradores o mayordomos de los misterios. Es una palabra griega compuesta por dos palabras, oikonomos. Oiko ya la recuerdan, la conocen, oiko es de casa, ¿sí? Y entonces esta persona es un servidor de su señor, del dueño, del patrón, ¿sí? Es un servidor, un empleado del patrón, pero es un empleado de categoría, el capataz de la estancia, ¿sí? Y había recibido su total confianza y responsabilidad para que él, el administrador, con sabiduría y con prudencia, administrara los bienes de su señor. Y a su vez, él proveyera todo lo que era necesario a la casa de su señor. Ahora, vamos a poner esto en la práctica de la iglesia. El administrador, el mayordomo de los misterios de Dios es el pastor. Se supone que el pastor es el entendido en los misterios de Dios. Y entonces, acá nos encontramos con la responsabilidad, la tremenda responsabilidad, enorme privilegio y tremenda responsabilidad que los pastores, que son los conocedores de los misterios de la gracia de Dios, provean a su iglesia, donde fueron establecidos por el Señor, todo lo que la iglesia necesita para mantenerse sana
y fuerte, saludable. Hoy en día, tristemente, hay una fama muy mala de los pastores, que de lo único que se preocupan no es tanto de ocuparse de la iglesia, de sus ovejas, de cuidarlas, de mimarlas, de alimentarlas, de protegerlas. Más bien es de desplumarlas, ¿sí? Es quitarles toda la lana, es ocuparse nada más que de recoger diezmos y ofrendas. Y entonces eso ha deteriorado tremendamente la imagen de un verdadero, de un correcto asistente de Cristo y de un correcto y verdadero administrador, de un correcto y verdadero mayordomo de los misterios de Dios. Cuando aplicamos esto entonces a los pastores, a los ministros del Evangelio hoy, que hemos recibido el cuidado de la propiedad de la iglesia del Señor, cabe preguntarnos: ¿estoy ministrando sabia y prudentemente la casa de mi Señor? ¿Estoy ministrando en el temor de Dios a la iglesia de Dios? ¿Estoy cuidando, protegiendo, mimando, alimentando sabiamente las ovejas del redil del Señor? ¿Qué tipo de cuidado, qué tipo de atención, qué tipo de alimento le estoy dando? Quizás estoy como Pablo, dándoles como al principio alimento es leche nada más, y por eso las ovejas no se fortalecen, y están débiles y se enferman y no tienen comida sólida, quizás porque el pastor tampoco tiene comida sólida. Versículo 2. Y vamos a tener que parar acá porque en el 3 tenemos para ampliar mucho y el tiempo se nos va. Así que en el versículo 2 dice: ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Mis amados, lo que se requiere de los pastores, estoy hablando quizás a pastores que están escuchando, estoy hablando a las iglesias del Señor que están siendo pastoreadas por diferentes pastores, hombres, mujeres, en diferentes lugares. Y entonces el apóstol Pablo dice: hermanos queridos, a la iglesia le dice: hermanos queridos, lo que se requiere de los administradores, lo que se requiere de los ministros del Evangelio, es que cada uno sea hallado fiel. Fiel al Evangelio, fiel a la doctrina, fiel a la enseñanza. Que cada uno de nosotros sea hallado fiel. Tenemos que cerrar por el tiempo, mis amados. Nos encontramos mañana por la gracia de Dios. Chau, chau.